Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy vamos a seguir hablando un poquitico acerca del tema de la nulidad de la afiliación, pero antes quiero abordar un tema diferente, pero relacionado con lo mismo. Tiene que ver exactamente con el tema de una posible reforma pensional que se está vislumbrando y está dentro del ambiente. Esa reforma pensional lo que pretende ahora es básicamente acabar con Colpensiones, acabarlo en el sentido de cerrarle la entrada a nuevos afiliados. Es decir, así tal y como lo plantea Sergio Clavijo de la NIF, como lo plantea Santiago Montenegro, el presidente de Asofondos, y como lo está diciendo el ministro de Hacienda actualmente, la verdad es que hoy por hoy lo que se está planteando como tal es eso, es el cierre inmediato de Colpensiones, pero como lo dice Sergio Clavijo, honrando compromisos adquiridos. Es decir, quedarán dentro de Colpensiones los que están o los que estamos en el momento, tanto los pensionados como los afiliados cotizando en este momento, como los que están sin cotizar pero que están afiliados al sistema. Esos seguirían dentro de Colpensiones. Y eso no deja de ser catastrófico para muchos, porque es que la verdad es que aunque el régimen público hoy no es sostenible, y es verdad, no es sostenible, hoy estamos hablando de que entre 35 y 40 billones de pesos es el subsidio que le está dando el Estado al tema pensional, y eso está saliendo del presupuesto nacional, que eso equivale casi al presupuesto de toda la educación del país. Entonces la idea es cerrar, no permitir la entrada, y en ese sentido no permitir que nadie se pueda colocar nuevamente en Colpensiones como afiliado. ¿Cuál es el argumento central de Sergio Clavijo y de todos? Pues que el régimen privado está muy bien administrado, y efectivamente está bien administrado, porque es que a mí no me devuelven sino lo que yo guardé allá, y yo pienso que administrar algo así no es tan complicado, ¿cierto? Ellos tienen excedentes todos los que quieran, y esto está generando unas utilidades muy grandes, y sí, evidentemente está muy bien manejado. Entonces estamos hablando de que la intención hoy entre Sergio Clavijo, o sea, todos los que están hablando de eso, inclusive la Presidencia de la República a través de un organismo internacional como la OCDE, la OCDE, está planteando también el que se haga esa reforma, precisamente para que podamos estar dentro de la órbita de esos países. Entonces hoy se está buscando es fortalecer ahorro individual, obligando a todo el mundo que se afilie a ellos, a cualquiera de los 4 fondos privados que existen en este momento, que son Porvenir, Protección, Non Mutual y Colfondos. Pero entonces, ¿qué pasa? Y aquí es donde entro con el tema crucial, y es, ¿qué pasa con las personas que venían afiliadas? Las que se afiliaron antes de que haya una reforma, porque es que si a mí me obligan con una reforma, yo no tengo problema, me están obligando, pero anteriormente yo tenía la posibilidad de estar en prima media, en el Seguro Social en su momento, luego en Colpensiones o en un fondo privado, y yo tenía la libertad de poder elegir dónde estar. Lo que pasa es que aparecieron los fondos privados, y para cautivar las personas utilizaron engaños, definitivamente, y esa es la palabra, utilizaron engaños y mala información. Y en ese sentido, ¿qué fue lo que hicieron para poder cautivar las personas? Pues utilizaron unos asesores, unos muchachos que finalmente sabían muy poco del tema, porque pues apenas se vislumbraba en el 94 con la ley 100 el tema nuevo de los fondos privados, y empezaron el ataque frontal, y vuelvo y repito, con mentiras y con engaños. Ustedes recordarán que aparecieron unos muchachos jóvenes, otros de pronto adultos, pero con muy escasa capacitación, a dar unas asesorías, y lo primero que llegaron fue con unos folletos que establecían una comparación entre, yo digo, entre el bien y el mal para ellos, que era una comparación entre prima media con prestación definida y ahorro individual, donde más que mostrar las bondades de ahorro individual era mostrar las debilidades que tenía el sistema en ese momento. Pero vuelvo y repito, era un folleto más bien plano, casi sin ninguna información. ¿Cuál era el objetivo? Pues inicialmente hacer una comparación y establecer unas diferencias. La primera diferencia que establecieron ellos fue, oiga, y es lo primero que le decían a todo el mundo, se va a acabar el seguro social.
se va a acabar prima media con prestación definida y sus aportes están en riesgo. En ese sentido la gente sintió mucho temor y dijo, venga, no entendiendo que los aportes estaban en una entidad estatal y que el Estado no se quiebra. Evidentemente lo podemos comprobar hoy en que el Seguro Social desapareció, pero no fue que se haya quebrado, o sea, se transformó en una entidad que hoy se llama Colpensiones, que no es viable financieramente, ¿sí? Que no hay sostenibilidad financiera dentro de ese sentido, porque los aportes que dan los afiliados no son suficientes para pagar las pensiones. Totalmente cierto, pero el sistema estaba dado como tal, pero nunca los aportes míos ni las semanas cotizadas en prima media estuvieron en riesgo. Una segunda diferencia que establecían en ese folletico que llevaban de cada uno de los más de 10 fondos que existían en ese momento, era el que yo tenía mis aportes en un fondo común y que entonces en cambio en ahorro individual yo tenía una cuentica y que no me revolvían la plata con la de los demás. Lo que no me explicaron es que a mí en el fondo común, ese donde está Colpensiones hoy y que antes era el Seguro Social, me pagaban una mesada pensional mucho más alta que la que me iban a pagar en un fondo privado. En un fondo privado donde yo tengo una cuentica individual, pero esa cuentica es de ahí de donde me van a pagar la pensión. Y hoy, a través de algo que se llama expectativa de vida y de otras condiciones que calculan la pensión, yo debo de tener algo así como 200 millones de pesos para pensionarme con un salario mínimo. Cifra bastante complicada de llegar para cualquiera de los afiliados. Hoy podemos hablar que hay personas con 2,5 millones de pesos que llevan 20 años cotizados y seguramente no van a alcanzar el capital suficiente ni siquiera para pensionarse con un salario mínimo. Es decir, se van a tener que pensionar con un salario mínimo, pero a través de una figura que se llama garantía de pensión mínima. Entonces me explicaron esas dos cosas, pero no fueron concretos y me dijeron que ese cambio establecía ese monto de capital. También me hablaban de otra diferencia. Oiga, es que en prima media no existe pensión anticipada. Usted se tiene que pensionar en Colpensiones o en el anterior Seguro Social con 57 años las mujeres y 62 los hombres. En cambio, en el fondo privado, en cualquiera de los fondos, yo me puedo pensionar anticipadamente. Pero hasta ahí no me explicaban que yo me podía pensionar anticipadamente, pero requería de un capital muy superior en cualquier etapa para que esto subsidie, porque es que estábamos hablando de una expectativa de vida. Si yo a los 57 tengo una expectativa de vida y un capital de 200 millones, para yo pensionarme anticipadamente ya no necesito 200, necesito 300, necesito 400. Además ¿qué voy a hacer? Adelgazar mi mesada. Porque es que si yo me pensiono antes, la expectativa de vida crece y al aumentar la expectativa de vida son más años para pagarme pensión. Por lo tanto, entonces me va bajando el monto de la mesada pensional. Yo sacrifico mi mesada, eso tampoco me lo explicaron, porque es verdad, no lo explicaron. Y cuando a mí no me dicen una verdad completa, pienso que es una mentira, o sea, total, ¿cierto? Otra cosa de las que hablaban era, oiga, es que en prima media, es decir, en Colpensiones o en el Seguro Social en su momento, la pensión no es heredada. Es decir, si yo no tengo beneficiarios de ley, como lo establece el gobierno nacional a través de la ley 797, entonces los aportes se me pierden. En cambio, en ahorro individual, ahí me puede heredar hasta 5º grado de consanguinidad un primo, un abuelo, un tío. ¿Qué tal yo adelgazar mi pensión pensando en que me herede un primo mío? La verdad, si yo los quiero mucho, yo no quiero que un primo mío se quede con mi mesada pensional. Es que un hijo de 40 años me puede heredar. Sí, pero es que estoy adelgazando mi mesada pues a unos límites que luego más adelantico les voy contando cuáles son esos límites. Son grandísimos. O sea, la verdad es que yo no voy a adelgazar mi mesada pensando en que mi hijo de 40 años me herede cuando esa época, yo a los 25 años ya lo debo de tener organizado, ya él debe haber salido de la universidad y está buscando su camino económico él solo, y yo voy a necesitar en el futuro, en mi vejez, de tener una mesada pensional al menos digna que me permita vivir sin contratiempos y sin problemas. Otra de las diferencias que le daban a uno es que pues como figura utilizan en que ahorro individual me van a devolver saldos
y en cambio en prima media es una indemnización sustitutiva, pero que la devolución de saldos es mayor, sí, eso es verdad, totalmente cierto. En ahorro individual sí me lo van a devolver. Lo que pasa es que eso le fueron agregando otras cosas diferentes, diciéndole también que es que usted podía optar por si no le alcanzaba el capital, si no quería la pensión, porque le iba a quedar muy bajita, usted puede optar para que le volvieran los 200 millones de pesos que tuviese allá. Eso es falso. La verdad es que yo hoy voy a un fondo privado y yo tengo 250 millones y 1.300 semanas, 1.400. Por ninguno de los lados me van a decir, me dicen, usted ya tiene más de 1.150 semanas, ya puede financiar una pensión a través de fondo de garantía de pensión mínima. Y si tiene más de 200 millones, igualmente le van a decir que a usted no le devuelven los saldos o el capital que tenga ahorrado, precisamente porque ya alcanza a financiar una pensión. Entonces ese fue otro engaño, que a mucha gente le dijeron, usted acumula el capital y se lo pueden devolver. Eso no es verdad. Es una verdad a medias. Ahí me pueden devolver unos saldos. Y si no me alcanza el capital y no tengo semanas, me devuelven el capital. Pero si yo tengo el capital y las semanas, a mí no me van a devolver los saldos. Y eso fue lo que no explicaron. Y mucha de la gente hoy cree que los 300 millones se los van a devolver, porque apenas va a alcanzar para una pensión de 1.000.000 de pesos, 1.200.000. Y porque cotizaba con 3 millones de pesos. Y le van a dar una miserableza de pensión de 1.200.000. Entonces dicen, no, denme mis 300 que yo con ellos puedo trabajar y hacer otras cosas distintas. Y es que yo podría hacer muchas cosas con 300 millones si soy juicioso con ello. Yo podría comprar 3 apartamentos de 100 millones de pesos, podría comprar 2 de 150 y eso me generaría una rentabilidad muy superior a 2 millones de pesos y me quedaría el capital para trabajar, pero eso no es verdad, tampoco lo devuelvo. Otra diferencia que establecían ellos era el valor de la mesada. Y se lo dijeron a todo el mundo, el valor de la mesada en el fondo privado por los rendimientos, por todo lo que se viene, va a ser mayor al de Colpensiones, cosa que hoy lo están viviendo todas las personas que están pensionándose, y eso no es verdad, eso no es verdad. El monto de la pensión, en la mayoría de los casos, va a ser, por no decir que en un 100%, yo no conozco casos especiales donde no sea así, la mesada pensional va a ser inferior en ahorro individual a prima media, pero es que hay una diferencia abismal. Estamos hablando de que hay personas en prima media que se podrían pensionar divinamente con 3 millones de pesos porque están aportando sobre 6, y en el fondo privado les están ofreciendo 1.300.000 pesos. Hay unas diferencias del 150, del 200, del 300 y hemos visto hasta del 400%. O sea, yo puedo llegar a una tasa de reemplazo en Colpensiones hasta del 80%. Es decir, el promedio de lo que me van a devolver a mí. Esa es la tasa de reemplazo. Cuando en los fondos privados esa misma tasa de reemplazo está llegando a un 20-25%. Y hay casos inferiores al 20%, dependiendo de algunos factores. Porque eso depende, ahí me dan la pensión de acuerdo a una expectativa de vida. Entonces, yo les hablaba de 200 millones de pesos. Vamos a suponer que yo tengo 400, pero yo tengo una expectativa de vida, mi expectativa de vida está 20 años porque tengo 62 y voy a vivir hasta los 83 según las tablas de mortalidad, pero tengo una esposa de 40. Esa pensión, aún tenga 400 millones de pesos y esté cotizando con 5 millones, me queda en salario mínimo porque yo tengo que financiar mi pensión y mi esposa, que está muy joven, hay que financiarle la pensión como 20 años más. Terrible, eso no me lo dijeron, ese es otro engaño. Todas esas cosas están ayudando a que los jueces estén fallando a favor de los afiliados y podamos anular la afiliación por vicios en el consentimiento. Todo esto viene aunado a otras cosas que se estaban dando en las empresas. ¿Qué venía pasando? La influencia de los jefes de recursos humanos, letal. Muchos jueces, no hablo de todos, pero sí en algunos casos el jefe de recursos humanos decía, es que la verdad es que todo el mundo tiene que estar en esta parte, porque además le ayudamos al jefe de nómina a pagar la seguridad social y no se va a enredar. Entonces todo el mundo para porvenir, y todo el que entre para o para protección, o para Old Mutual, en ese momento es Candia, o cualquiera de los más de 10 fondos que empezar. Entonces siempre había una tendencia y una influencia acerca de eso, cuando eso es totalmente ilegal. O sea, yo tengo que tomar una decisión y la decisión es mía. No debe de haber influencia de parte de absolutamente nadie, ni de un jefe de recursos humanos, ni de nómina, ni del empleador, para yo tener acceso a poderme quedar en un fondo privado o X o Y, ¿cierto? Dentro de eso.
La misma empresa en algunos casos tuvo argumentos como por ejemplo, es que nosotros tenemos acciones en el banco tal y entonces como es el dueño de tal fondo, entonces usted por pertenencia debe estar ahí. Situación absurda. Es que le están haciendo perder una cantidad de dinero impresionante. O sea, lo estamos viendo hoy con las personas que se están pensionando. Y yo invito a las personas de menos de 47, mujeres y hombres de menos de 52, que visiten al fondo privado, que le hagan una proyección de su pensión. Y si usted ve que va a ser una pensión de miseria, como efectivamente va a ser, busque la forma de trasladarse. Porque después de tener 47 o 52 ya no va a poder. Y después de que llegue la reforma, si llega como llega, tampoco se va a poder trasladar. Por eso hay que correr en este transcurrir y por eso empecé el discurso hablándoles un poquitico de la propuesta en reforma pensional que hay. Marchitar con pensiones y que nadie se pueda volver a trasladar ni afiliar a prima media. En ese caso mi consejo muy práctico es, pues a las personas que ya pasaron la edad ya les voy a decir cuál es la situación, pero si yo no tengo los 47 o los 52 y soy hombre, yo buscaría la forma de trasladarme a prima media por muchas situaciones. ¿Por qué entonces se presenta la demanda? Precisamente por todas las cosas que les estoy contando y son vicios en el consentimiento. Vicios en el consentimiento cuando yo accedí a decir que iba a firmar un formulario para trasladarme de fondo privado a un fondo privado. Y yo lo firmé. Hoy el argumento central cuando se presenta la demanda, que además ya no está teniendo tanto peso sobre los jueces y magistrados, es el que el formulario, hay una partecita, además la colocaron bien pequeñita en un recuadrito que dice que firma el formulario en forma voluntaria y espontánea y libre. Pero por ahí decían algunos jueces de la República que cómo va a ser voluntario, libre y espontánea firmar un documento donde me dieron una mala asesoría. Ese es un vicio en el consentimiento, porque todos los puntos que hicieron ellos, esas comparaciones que hacían, donde no ahondaban y no llegaban al fondo, pues precisamente son vicios en el consentimiento, son mentiras que me están diciendo a mí para yo poder acceder a algo diferente, y era trasladarme de un fondo de pensiones. Hoy lo que estamos viendo es, a nivel de comparación de mesadas pensionales, personas de 10 millones de pesos en promedio, que se están pensionando hoy con 1.800.000 pesos, con 2 millones de pesos, ¿cierto? Cuando esa misma persona con un número de semanas elevado, podríamos hablar de 1.800, estaría alcanzando un 80%, es decir, se pensionaría con 8 millones de pesos. Que no alcance sin mal 60%, sería una pensión de 6 millones contra una pensión de 2 millones que le está ofreciendo el fondo privado. O sea, son pensiones de miseria. Yo los invito a las personas que están cercanas a que hagan la comparación y miren a ver, e intenten, porque hoy se está logrando, a ver, ¿cuál es la condición sine qua non para yo poderme devolver a un fondo privado, de un fondo privado a prima media? Es que no tenga 47 años si soy mujer, ni tenga 52, es decir, estar a más de 10 años de obtener mi mesada pensional. Y si estoy a más de 10 años me puedo trasladar, si estoy a menos no, y si yo ya cumplí 47 ya estoy a menos de 10 años de obtener mi mesada pensional, por lo tanto no me puedo trasladar. Otras que se pueden trasladar son las que tenían al 1 de abril del 94 750 semanas cotizadas, que lo pueden hacer en cualquier tiempo, pero esas personas son muy poquitas las que existen hoy en día, y hoy por hoy también inclusive hasta con demanda tiene que salir eso. ¿Cuál es la invitación? Mire, la invitación es a que, entendiendo que la información de los asesores comerciales que estuvieron visitándome a mí no fue completa, ni oportuna, ni veraz, cuando la exigencia es esa y no fue completa, porque ya les dije, cuando a mí me dicen, usted puede heredar la pensión y se quedó ahí en un fondo privado, en cambio en prima media no, se quedó en la mitad, eso es incompleto, esa es una información no completa. Veraz, porque es que cuando es veraz a mí me cuentan la verdad verdadera sobre las cosas, y si me dicen que me van a devolver los saldos al final del periodo, perdón, los saldos no, que puedo optar por una devolución del capital y del bono pensional en lugar de la pensión, eso es mentira, eso no es verdad. Entonces ahí no hay veracidad dentro de eso, y no fue oportuna porque ni siquiera me hicieron la proyección pensional. Yo hoy les digo, ¿qué persona en este país hubiese optado, si le cuentan toda esa maravilla que le estaban diciendo, pero terminan diciéndole que su mesada pensional va a ser de miseria, hubiese optado por trasladarse? Nadie lo hubiese hecho, todo el mundo se hubiese quedado ahí.
Entonces, esos fueron, o sea, los vicios en el consentimiento que hoy estamos presentando en la demanda de nulidad y que por eso está prosperando, fruto de la asesoría nefasta y horrorosa que dieron estos muchachos de los fondos privados. Pues sin culpa ellos los contrataron y estuvieron en ese proceso hoy. O sea, la verdad es que buscando obtener una comisión, sí, porque ellos se ganaban además del sueldo una comisión especial que les iban dando, pero no pensaron la verdad, en que no estaban afectando solo a una persona. Mire, lo que están afectando es lo que por Constitución se establece como el mínimo vital, y es que el mínimo vital mío no es el salario mínimo. El mínimo vital de una persona es aquel, el que ha construido una historia laboral y que ha venido cotizando con cierto nivel de ingresos. Y si yo vengo cotizando con 5 millones durante mis últimos 10 años, mi mínimo vital son 5 millones de pesos. Que en Colpensiones se va a ver disminuido, claro, porque la tasa de reemplazo no es al 100%, pero es que no es una pensión tan miserable como la que ofrecen los fondos privados y que están diluyendo las ilusiones de una familia entera, porque es que no es uno solo. Encontramos personas donde hay dos esposos que cotizan y hoy se ganan 28 millones de pesos y les dicen que van a quedar con una mesada entre los dos de 4 millones y medio de pesos. Entonces, ¿cómo les sacrifican el mínimo vital y los están llevando a un abismo terrible? Porque es que esto es para desanimarse y no estar como muy conforme. Hoy escuchaba yo en CMI en estos días que iban a quitar el doble asesoramiento pensional. Y es que es increíble, en este país pasó algo bien, a ver, ¿cómo les digo yo? Bueno, como todo lo que pasa en este país. Salió la circular 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera el año pasado, donde estableció que debía existir un doble asesoramiento pensional. Un doble asesoramiento pensional que tenía que tener una asesoría completa, veraz y oportuna, tanto en el fondo privado como en prima media. Y hoy, para yo poderme trasladar a uno de los dos regímenes, yo tengo que tener el doble asesoramiento. Yo no sé hasta dónde el doble asesoramiento sea completo y veraz, que permita hacer algunas cosas, pero la verdad, ese doble asesoramiento debió haberse creado desde la generación de la Ley 100, es decir, el 1 de abril del 94. Eso debió haber estado construido por la superintendencia bancaria en ese momento. Nada, lo crearon 25 años después, o más de 20 años después de haber creado la Ley 100. Entonces uno dice, oiga, ¿dónde está el principio de igualdad? Donde todas estas personas que se trasladaron a costa de las mentiras, de los engaños y de la publicidad engañosa de los asesores comerciales de los fondos, ¿cómo hicieron? O sea, ¿cómo no tenían una cortapisa que dijeran, asesórelos bien y hágales una proyección pensional? Hoy, cada que construimos una demanda, lo primero que le preguntamos al fondo es, ¿dónde está la asesoría con respecto a la proyección de la mesada pensional? Y siempre responden, no la hicimos. Y es que no la hicieron porque el asesor se sentaba y verbalmente me daba la explicación, nunca con una calculadora haciéndome cuentas. Además de que eso requiere conocimientos especiales de cálculo actuarial y matemáticas financieras, para que me digan que un asesor, un peladito que consiguieron, para que viniera y me asesora y me dijera mentiras, pudiera hacer una proyección de la mesada. Yo los invito a todos ustedes a que piensen muy seriamente en que hagan su demanda de nulidad, bien sea con nuestra firma, con Enlace Pensional o con cualquiera, con su abogado de confianza. Lo que yo les estoy diciendo es que intenten hacerla. ¿Por qué? Porque en muchos casos se está prosperando. Esto es una pelea entre un fondo privado y Colpensiones y un juez, donde estamos buscando pues lograr el traslado. Yo los invito a que piensen en eso, a que determinen hacer una demanda, vuelvo y repito, con un abogado de confianza que conozca de seguridad social y maneje el tema. Hay muchos casos que nos están prosperando, demandas que se han ido ganando, y no solo nosotros, otras firmas están ganando, desde que estén bien fundamentadas y se muestre el vicio del consentimiento. Tengan la seguridad de que es una demanda que se va a ganar, pero inténtenlo, porque es la mesada mía la que está en juego. Yo los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, en Facebook, ambos a través de Enlace Pensional, y los invitamos a un próximo video que cada que tengamos información nueva acerca del tema les estaremos informando. Muchas gracias.